Ahora vamos a explicar operaciones con vectores, suma y resta. En la suma de vectores se cumplen las siguientes leyes. Ley conmutativa. La suma de los vectores a más b es igual a hacer la suma b más a. También se cumple la ley asociativa. La suma a más b más c es lo mismo que yo sumara a los vectores a más b y a ese resultado le sumara c. O también es igual a que sume primero b más c y luego le sume a. O que haga a más c y a ese resultado le sume b. Veremos dos métodos para sumar vectores. El primero es el método de las componentes rectangulares. Este es un método analítico en el que primero se calculan las componentes rectangulares de cada vector, tanto en la dirección X como en la dirección Y, acompañadas de los respectivos vectores unitarios Y y J, y luego se suman todas las componentes en X para obtener una resultante en X y se suman todas las componentes en Y para obtener una resultante en Y. De esta forma se obtiene el vector suma o vector resultante. Veamos un ejemplo. Tenemos a los vectores A, que es igual a menos 3i menos 5j, que al graficarlo en el plano cartesiano tendría como componente horizontal menos 3 y como componente vertical menos 5. El vector B, que va a ser igual a 4i más 3j, quedaría en el primer cuadrante y tendría una componente en X igual a 4 y una componente en Y o vertical igual a 3. Ahora haremos la operación de A más B. Sería A más B. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sumar las componentes en X con las componentes en X, las componentes en Y con las componentes en Y. Así que sería menos 3i más 4i. Eso me da i. Ahora las j con las j. Menos 5j más 3j es igual a menos 2j. Y este sería el vector resultante de la suma de A más B. Para restar el vector B del vector A, basta con sumar geométricamente el vector A con el opuesto al vector B. Es decir, que si yo quiero hacer el cálculo de A menos B, es igual a que al vector A yo le sume el negativo del vector B. Gráficamente sería de la siguiente manera. El vector A menos el vector B es igual a que al vector A le sume, como decíamos, el negativo del vector B. ¿Cuál es el negativo del vector B? Es aquel vector que tiene la misma magnitud, pero dirección contraria. Podemos ver que las flechas van en dirección contraria. Ahora veamos un ejemplo. Tenemos los vectores. El vector A, que es igual a menos 3i menos 5j, que al graficarlo en el plano cartesiano quedaría en el tercer cuadrante. Sería menos 3 en X, menos 5 en Y. El vector B, que es igual a 4i más 3j, quedaría en el primer cuadrante. Sería 4 en X y 3 en Y. Ahora haremos la operación de A menos B. El vector A queda intacto y le sumamos el negativo del vector B, que se obtendría de multiplicar cada componente del vector B por menos 1. Nos quedaría entonces el vector negativo o menos B igual a menos 4i menos 3j. Ahora procedemos a sumar los componentes en X con los componentes en X y las componentes en Y con las componentes en Y. Así que la operación de A menos B va a ser igual a menos 3i menos 4i es igual a menos 7i. Menos 5j menos 3j es igual a menos 8j. El desarrollo del ejemplo 3.4 se anexa en otro video.
Ahora veremos el segundo método de sumar vectores y es el método gráfico o método del polígono. En este método se colocan los vectores uno a continuación del otro, en cualquier orden, incluyéndolos a todos, siendo el vector suma el vector que va, mucho ojo, del origen o cola del primero hasta la punta de flecha del último. Por ejemplo, si queremos sumar los siguientes vectores, es decir, obtener el resultado de A más B más C, siendo este el vector A, este el vector B y este el vector C. Por este método sería de la siguiente forma. Para obtener el vector resultante, colocamos el vector A y justamente en la punta de flecha colocamos el vector B. Como guía podemos colocar los ejes del plano cartesiano y medir el ángulo que corresponde al vector. En este caso, como es B, sería este ángulo, así que quedaría acá. Luego al vector B le tenemos que sumar también el vector C. Nuevamente en la punta de flecha se convertiría en nuestro nuevo origen. Colocamos el plano cartesiano y luego colocamos el vector C. El vector resultante que representaremos con la letra R sería aquel que va desde la cola del primer vector hasta la punta de flecha del último, quedando de la siguiente manera. Apliquemos este método para la suma de los vectores A, que es igual a 20i más 15j, y B, que es igual a 18i menos 4j. La suma de estos vectores por este método gráfico lo vamos a hacer utilizando un simulador, así que les recomiendo que tengan a la mano los vectores. En la descripción del video les anexo el enlace para que puedan acceder al simulador e intenten por ustedes mismos. Damos clic en Explorar 2D. Ya estamos dentro del simulador. Ahora vamos a colocar los vectores. El vector A, recuerdan que era 20i, o sea 20 en el eje X, y 15j, 15 en el eje Y. Así quedaría. Aquí nos presenta las componentes y además nos da la magnitud y el ángulo. Ahora vamos con el vector B. Lo voy a colocar ahorita en el origen para ponerle sus componentes. Decíamos que era 18i, o sea 18 en el eje X, y menos 4j, o sea menos 4 en el eje Y. Y aquí está el vector B. Aquí están las componentes, la magnitud y el ángulo. Se preguntarán por qué este signo negativo. Bien, cuando un ángulo se mide desde el eje X positivo, pero en el sentido del movimiento de las agujas del reloj, el ángulo se reporta como negativo. Nosotros medimos el ángulo desde el eje X positivo, pero en el sentido contrario al movimiento de las agujas del reloj. Este ángulo que nos dan realmente es alfa. Para encontrar nosotros teta, que es el que hemos estado trabajando, sería, como está en el cuarto cuadrante, sería 360 menos alfa. Así que sería 360 menos 12.5. Pero ahí sí, a lo que veníamos, que era sumar los vectores A y B por el método gráfico. Ya pusimos cada vector con sus componentes. Este es el vector A. Les decía que en la punta de flecha se convierte como nuestro nuevo origen. Y aquí coloco el vector B. El vector resultante o el vector suma es aquel que va desde la cola del primero u origen, porque aquí está el origen, hasta la punta de flecha del último, que en este caso sería la punta de flecha del vector B. Así que lo colocamos y quedaría de la siguiente forma. El simulador ya nos da la magnitud, que es de 39.6, el ángulo, que se mide siempre desde el eje X positivo en el sentido contrario
al movimiento de las agujas del reloj y sería hasta acá. Y las componentes. Cuando se hace manualmente, lo que tenemos es una escala y con la regla medimos la longitud de este vector y nos tendría que dar esta magnitud. Este método, cuando se realiza de forma manual, tiende a cometerse más error, pues cuando se mide con una regla la magnitud del vector resultante involucra la apreciación de cada lector. Utilizando el simulador es mucho más sencillo. Les dejo de tarea que comprueben que el vector resultante tenga esta magnitud, este ángulo, pero utilizando el método de las componentes rectangulares.